esta tarde le venimos a hablar sobre qué es el volumen, las medidas de volumen y les presentaremos un análisis volumétrico. ¿Qué es el volumen? El volumen es una magnitud que nos determina el espacio que ocupa un cuerpo. Esta magnitud es derivada. ¿Por qué es derivada? Porque un cuerpo consta de tres dimensiones. Estas tres dimensiones son tres dimensiones longitudinales. Como sabemos, las dimensiones longitudinales tienen como unidades de medida el centímetro, el metro, el decímetro, entre otras. Al multiplicar estas tres unidades nos da como resultado esta unidad cubo. Esta lo que vendría siendo la medida del volumen. Dentro de las unidades de medida encontramos el metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, entre otros. Y vemos cuál es su capacidad, que vendría siendo el del metro cúbico sería 1000 litros, centímetro cúbico 1000 litros, decímetro cúbico 1 litro y milímetro 0,1 mililitros. ¿Por qué decimos que esto, un centímetro cúbico por ejemplo, equivale a 1 mililitro? Y aquí es donde pasamos a esta apartado, capacidad y volumen. ¿Qué diferencia hay entre el volumen y la capacidad? La capacidad no es más que el espacio vacío con el que contamos un objeto para contener a otro dentro de sí. Y el volumen, como ya lo habíamos dicho, es el espacio que ocupa el objeto. Por lo menos yo puedo decir que este cono tiene una capacidad de 1 mililitro. ¿Qué quiero con esto? Que al tener esa capacidad o ese espacio vacío, dentro de él podemos colocar un objeto con volumen de 1 centímetro cúbico, ya que lo contendría perfectamente. Ya conociendo las magnitudes con las que se puede medir el volumen, debemos tener en cuenta que hay diferentes formas de medir el volumen. Una de ellas es la medición de líquidos. En este se pueden usar tanto con pipetas, matraces aforados, propipetas, buretas, entre otros instrumentos de laboratorio. También hay que destacar que existe también la medición de sólidos y aquí se utilizan conceptos como el principio de Arquímedes y fórmulas muy específicas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al momento de medir volumen? Estos son los siguientes. El de limpieza. Si al momento de medir volumen el material utilizado contiene contaminación en su interior, este puede afectar levemente el proceso de lectura, de temperatura. La temperatura del aire de la muestra puede afectar el resultado del análisis. Los resultados pueden ser muy grandes o más pequeños. Esto se debe a que un cuerpo, ya sea líquido, sólido o gaseoso, al momento de calentarse, se puede expandir o contraer. Y el último error es de lectura y se llama el error de paralaje. Para esto hay que hablar del menisco. ¿Qué es el menisco? El menisco se utiliza para referirse a la curvatura que se forma en la superficie del líquido. Esta curvatura se forma producto de la relación entre las fuerzas de cohesión y adhesión. Cuando las moléculas del líquido tienen mayor adhesión a las paredes del material que entre sí mismas, entonces se forma el menisco y se puede usar dos formas diferentes, cóncava o convexa. El error de paralaje se puede presentar de dos formas. Primero, la forma cóncava y la forma convexa. ¿Cuál es la forma correcta primero de tomar la medición del volumen de un líquido? Primero tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Nuestra integridad física, la medición correcta, minimizando los errores tanto de paralaje como humanos y el tipo de líquido que queremos medir. Primero que nada debemos situar el objeto, el instrumento de laboratorio a una distancia segura de nosotros, ya que de esta forma cuidamos el primer punto, nuestra integridad física. Luego lo colocamos la altura máxima a la que llega el líquido en una dirección completamente recta a nuestros ojos y tomamos la medida. Como recomendación se podría tomar la medida múltiples veces utilizando diferentes puntos de vista, pero con el mismo concepto, ya que de esta manera se minimiza el error humano. Ahora, ¿cómo identificar el error de paralaje? Cuando tenemos un líquido en esta forma, con esta medida que estamos tomando, podemos notar que puede tener una forma tanto cóncava
como convexa. Cuando es cóncava, se tiene como medida correcta la línea que toca más el fondo de la superficie, que en este caso vendría siendo esta de aquí. Y en la convexa se toma en cuenta la línea más superficial, que en este caso vendría siendo aquí. Esta sería la forma correcta de minimizar el error de paralaje, el error humano y cuidar nuestra integridad física a la hora de tomar una medición de volumen. Bueno, la medición se define como la relación o identificar el volumen de los objetos. Todo esto para darle un número o un valor a cada objeto. Usamos materiales y estos materiales pues fueron la pipeta graduada, la pipeta aforal, un matraz, agua, ureta, solución de yodo y tiosulfato de sodio. ¿Y cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era identificar el volumen, que el volumen se define como el espacio que ocupa un objeto, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. Y los procedimientos utilizados para conocer la precisión y exactitud del volumen líquido son los siguientes. Todo esto está desde un orden cronológico. Primero, se pasó 50 mililitros desde un vaso precipitado a un embelledo. Segundo, se pasó 50 mililitros desde un vaso precipitado a una cubeta. Tercero, se pasó 50 mililitros de un vaso precipitado a un balón aforado. Este cuarto fue distinto, ya que se pasó 50 mililitros desde una cubeta a un balón aforado. Quinto, nos tomó medir 20 mililitros desde una probeta en una pipeta graduada con 5 mililitros. En el sexto se tiene que contar desde un balón aforado a una pipeta graduada la exactitud de una solución de sulfato de sodio. Resultados. A continuación elaboramos unas tablas en las cuales nos indican los resultados obtenidos en el procedimiento anterior. Las observaciones de los resultados anteriores son las siguientes. Al momento de medir, de pasar del beker a balón aforado, no fue posible determinar la cantidad aproximada de volumen. Y esto se debe a que el balón aforado solo mide exactamente 50 mililitros. Al momento de comparar la exactitud de las pipetas graduadas, nos dio que una diferencia del número de gotas, y esto se debe al tamaño del orificio. Es decir, que dependiendo del tamaño del orificio, así será el tamaño de la gota. Por acción es que la mayoría de los materiales de laboratorio utilizados para medir volúmenes no son precisos, y esto se debe a que todos contienen un número de sensibilidad, aunque algunos, el número más grande que otros, no dejan de ser imprecisos. A todo esto se puede llegar a la conclusión de que la sensibilidad en los instrumentos de laboratorio es muy importante a la hora de tomar la medida de un volumen de un líquido, ya que esta sensibilidad nos determina bajo qué grado de exactitud puede estar dispuesto un instrumento de laboratorio. Dependiendo de qué se necesite para cada situación, se puede utilizar un instrumento teniendo en cuenta su utilidad, pero sobre todo su sensibilidad. Y que 5 gotas son suficientes para decolorar una solución de yodo que equivale a aproximadamente 0.2 mililitros.